Hola, bienvenidos y bienvenidas, jóvenes estudiantes de la Escuela Nacional de Estadísticas. Hoy nos encontramos nuevamente en otra clase virtual y hoy tenemos el honor de contar con la participación de José Manuel Torres, quien es el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Zona Franca. Bienvenido, José Manuel. Muchas gracias por el honor de tu visita, por permitirnos tener esta conversación contigo, que yo estoy seguro que va a ser una conversación donde vamos a aprender mucho. No, gracias a ustedes por esta oportunidad. Felicitar a la Oficina Nacional de Estadística por esta iniciativa, la verdad que es muy plausible. Qué bueno, ¿verdad?, que se esté difundiendo así la parte de educación, la importancia de diferentes sectores productivos. Yo creo que eso es muy importante, así que y a ti también, te felicito a ti porque tú eres una persona que siempre ha estado dispuesto de compartir con jóvenes los conocimientos que tú has tenido la oportunidad de obtener. Así que felicidades a ambos y a doña Alexandra, que como cabeza de la ONU siempre ha estado identificando iniciativas innovadoras en esa institución para beneficio realmente de los jóvenes y de toda la comunidad que reconoce en las estadísticas una pieza fundamental para poder definir las políticas correctas para el desarrollo de nuestro país. Es así, José Manuel, las estadísticas son una gran herramienta que le pueden ayudar a ustedes, a los empresarios, a tomar mejores decisiones, y a doña Alexandra y a todo el equipo de gobierno los ayudan a fundamentar las políticas públicas en datos y en evidencias. Y como tú sabes, nosotros tenemos un curso que se llama el curso sobre la importancia de la estadística para la industria y el comercio. Nosotros hemos venido todos estos meses desarrollando cada mes una agenda por sectores. Hemos estudiado a la fecha el sector de la MIPYME, el sector de la industria de manufactura el mes pasado, y en este mes estamos estudiando el sector de la zona franca. ¿Y quién mejor que tú para compartir con nosotros tu experiencia, tu conocimiento, tu perspectiva y compartir con nuestros alumnos? Como te decía, tenemos 90 estudiantes en la escuela virtual de la Escuela Nacional de Estadística aprendiendo sobre estadísticas, y tenemos en el aula virtual toda una biblioteca de estudios, de estadísticas, el informe, por supuesto, del Consejo Nacional de Zona Franca y una serie de estudios del Banco Mundial, del BID, un estudio preparado por ustedes en Adozona, y ahí junto a mis estudiantes estamos reflexionando y conociendo este sector. Como parte de esa agenda académica, tenemos el honor de contar contigo con tu entrevista, con tu clase magistral por video, y yo quisiera que tú me permitieras hacerte unas cuantas preguntas para aprovechar y conocer un poco el sector. Claro que sí. Me gustaría que tú nos compartieras un poco algunos antecedentes relevantes sobre cómo llegan las zonas francas a la República Dominicana y se convierten hoy en la exitosa herramienta que son. ¿Qué son las zonas francas? Mucha gente habla de zonas francas, de parques de zonas francas. Me gustaría un poco arrancar conociendo con exactitud qué son, de dónde vienen, cómo son las zonas francas. Bueno, muy bien, y es muy oportuno porque Zona Franca cumple medio siglo, cumple 50 años en este año de iniciar operaciones en la República Dominicana. Toda inicia con la ley 299 de 68, en la cual establece un conjunto de incentivos para empresas que se establezcan básicamente para exportar, Sí. 100% para la exportación. Cuando se establece esa ley, inicia primeramente en el Parque de la Romana, la primera empresa y el primer parque de Zona Franca, los cuales, dicho sea de paso, están todavía en operación. Estamos hablando de la empresa Tabacalera de García, que es la principal manufacturera mundial de cigarros, sigue en operación. La Romana, o sea que también cumple 50 años. Una empresa de pinceles, Bradshaw, que también se estableció en el 69, sigue operando, y el Parque de la Romana, lógicamente, también siguen operando. Básicamente, la ley lo que le da es una exención de impuestos, siempre y cuando usted produzca para exportar. El interés del Estado en ese momento, y lo sigue siendo, es que esa empresa se radique en República Dominicana, invierta en el país, genere ingresos de divisas, genere empleos, transferencia de tecnología y exportaciones. Y efectivamente eso es lo que tiene Zona Franca haciéndolo de manera efectiva durante 50 años. Luego hubo un conjunto de normativas diferentes, y finalmente es la ley 890 que agrupa toda esa normativa, la consolida, y es el que tiene entonces el esquema legal bajo el cual están operando la Zona Franca en estos momentos. Básicamente el esquema de incentivo es muy similar, aunque ha habido ajustes en el tiempo. Ya las empresas no tienen una exención total
de impuestos. Ya hay algunos impuestos que sí se aplican, que podríamos hablar quizás cuando toquemos el tema fiscal. Sí. Luego, a partir de los 70 y de los 80, a partir de los 70 empieza un crecimiento, vamos a llamarlo así, aritmético de la zona franca. O sea, un crecimiento gradual, moderado. Primero el Parque de la Romana, como ya hablamos, en el 69, en el 71 en San Pedro de Macorís, que viene siendo el primer parque público, la Romana lógicamente el primer parque privado, en ese caso por la Gulf and Western, que era la que manejaba toda esa parte de Casa de Campo, el ingenio, y ahora entonces entra en zona franca. 71 San Pedro y 73 Santiago, esos fueron los primeros 3 parques y que estuvieron funcionando más o menos hasta el 1983, de nuevo con un crecimiento moderado. ¿Qué pasa? En ese tiempo todavía la tasa de cambio era manejada, una tasa de cambio manejada por el Banco Central en ese momento. No había una libertad de la tasa de cambio. Sin embargo, en el 83-84 se dan dos iniciativas muy interesantes, que es lo que explica un periodo de crecimiento impresionante de la zona franca y de todo el sector exportador, porque ahí tendríamos que incluir también el turismo, que fue la liberación de la tasa de cambio en el 83, lo cual fue un gran incentivo para todo el sector exportador de bienes y servicios. Y segundo, la iniciativa para la Cuenca del Caribe del presidente Reagan, que es el que nos da un acceso ya preferencial al mercado norteamericano. Eso fue una combinación impresionante, sumamente positiva para la zona franca de la República Dominicana. Ya a partir de ahí viene un crecimiento exponencial de la zona franca, sobre todo enfocado en la parte textil. Vienen esos productos textiles en ese momento inclusive ya cortados y prácticamente se utilizaba República Dominicana. En la zona franca se limitaba a la parte del ensamblaje. Sí. Luego comienzan a llegar también empresas de dispositivos médicos también para la parte de ensamblaje. Muchos de ellos vienen a partir de una iniciativa de la ley de plantas gemelas, el concepto de plantas gemelas con Puerto Rico, en el cual también había un incentivo para las inversiones que se hacían en la cuenca del Caribe. Sí. Entonces ellos comienzan a traer aquí inversiones intensivas, sobre todo en mano de obra, en la parte de dispositivos médicos. A partir de ahí, bueno, Zona Franca ha tenido sus altas y sus bajas. Vino la firma del NAFTA, el cual le da unas concesiones especiales a México. Ahí vino una competencia para nosotros muy fuerte. Entonces luego de ahí vino lo que se llamaba la búsqueda de la paridad textil, para que Estados Unidos nos confiera una igualdad de tratamiento. Sí. Finalmente se logra en el año 2000. Vino la crisis internacional del 2009, o sea que ha tenido sus altas y sus bajas, pero realmente, y tenemos que decir que tenemos realmente 10 u 11 años, los últimos 10 o 11 años, hemos estado ya creciendo todas las variables. Y el año pasado cerramos con 74 parques, 673 empresas, más de 171.000 empleos, 6.230 millones de exportación, lo cual representa casi un 60% de las exportaciones totales de República Dominicana. O sea que Zona Franca ha venido creciendo durante estos últimos años. Lógicamente, la salud de la economía norteamericana es fundamental, es uno de los factores más importantes porque es nuestro principal comprador. Estados Unidos ha tenido unos años muy positivos, eso nos ha ayudado. Pero también Zona Franca ya hoy difiere mucho de lo que fue hace 30, 40 años. Un sector sumamente diversificado, con procesos cada vez más sofisticados y una demanda de capital humano cada vez más exigente, que son de los grandes retos que luego podemos hablar de cuáles serían ya los grandes retos. O sea que Zona Franca está en una muy buena situación, tiene un potencial de crecimiento increíble y esperemos que en estos próximos años el sector continúe creciendo, generando empleo, generando divisas y sobre todo esa transferencia de tecnología, que es lo que ha inculcado en la República Dominicana las exigencias de la manufactura global y de los servicios globales. Una cultura del justo a tiempo, una cultura de la calidad, culturas que no se tenían anteriormente y que sí ha enseñado al dominicano a involucrarse en esos procesos globales, porque Zona Franca compiten con el mundo y entonces tenemos que realmente responder a esas exigencias globales. Así es, que interesante. Y sobre todo los datos evidencian
ese éxito, ese buen desempeño de la zona franca en los últimos años y de las oportunidades que tienen, como vamos a hablar ahorita. Pero ahora, tomándote la palabra, quisiera que tú nos explicaras, entender un poco qué son las zonas francas hoy. Siempre hemos tenido, José Manuel, la idea de las zonas francas como las grandes maquiladoras, las grandes procesadoras de productos textiles, pero ahora nos encontramos en que somos líderes en el mundo en tabaco, en aparatos médicos, en interruptores eléctricos. ¿Tú no pudieras destacar los rasgos y características que distinguen a las zonas francas dominicanas y ver un poco la foto de lo que son hoy? Me gustaría primero explicar más o menos cómo funciona la zona franca. Y te lo voy vamos a hacer un símil como sería el mercado inmobiliario, ¿verdad? Sí. Porque las zonas francas operan en 26 de las 32 provincias del país. El concepto básico de la zona franca son los de parques industriales. Sí. Un parque industrial tenemos que imaginarnos como si fuera un edificio de apartamentos. Tú tienes un edificio de apartamentos y tú rentas los apartamentos, ¿verdad? Eso es básicamente un parque, un área delimitada por una verja perimetral, sí, en donde hay diferentes naves industriales en los cuales operan diferentes tipos de actividades. Lo de la verja perimetral es básicamente un concepto originario, pero que se mantiene para garantizar controles aduaneros. sí. Como todas las mercancías que entran ahí están exentas de impuestos, pues es una forma de tú determinar ciertos controles, tanto la parte aduanera, pero también un asunto de seguridad. Las empresas que se instalan ahí, muchas de ellas son multinacionales, que tienen exigencias muy altas, tanto de servicios, de agua, de energía, que el operador del parque tiene que garantizarla, como de la parte de seguridad, jardinería, servicios hasta de bomberos, que muchas empresas tienen dentro de su propio parque. Hay que darle también inclusive servicios de recursos humanos. Entonces, la zona franca y los parques de zona franca básicamente lo que tratan es de garantizar lo que llaman shelter service, una oferta de servicios totales. Es básicamente como crear un microclima, un ecosistema industrial que le permita a esas empresas multinacionales venir a un país que todavía tiene deficiencias importantes a nivel de servicios, pero de establecerse en un área física determinada en el cual se le garantiza a esa empresa poder operar bajo condiciones óptimas. Como te dije, ya el sector está muy diversificado y aunque originalmente era muy textil y calzado, ya ahora el sector, hay otros sectores que tienen un peso específico muy importante, como por ejemplo el caso de los dispositivos médicos, que es actualmente el principal renglón de exportación de manufactura de la República Dominicana. La principal exportación dominicana es el oro, pero la principal manufactura de exportación es la parte de dispositivos médicos, de lo cual se exportan casi 1.600 millones de dólares. Luego de ese producto sigue la parte textil siendo importante con 1.200 millones, la parte de los cigarros ya alcanzó los 1.000 millones de dólares y la parte de electrónica también. O sea, ahora mismo tenemos 4 productos que se están importando más de 1.000 millones de dólares, que son esos 4 puntos: dispositivos médicos, electrónica, textiles y cigarros. Y eso ha hecho que nosotros ahora mismo estemos liderando a nivel latinoamericano varios renglones de exportación. Tú mencionaste la parte de cigarros, ahí lo estamos liderando a nivel mundial. República Dominicana es el principal exportador de cigarros del mundo. Pero también en la parte de dispositivos médicos, a nivel latinoamericano somos el segundo mayor suplidor al mercado norteamericano a nivel latinoamericano. Al igual que en la parte de calzado, nosotros somos el principal. Nosotros producimos el 85% de todo el calzado que se produce en la región de RCAFTA, ¿no? Y somos como el séptimo mayor suplidor del mundo a nivel de calzado. En la parte de joyería también tenemos un liderazgo importante. En la parte de breakers y circuitos electrónicos somos también el mayor suplidor de Estados Unidos de la parte de Latinoamérica. Velas, o sea que tenemos también nuevos renglones que también están subiendo en la parte de zona franca. Y es bueno también destacar nuestro liderazgo a nivel latinoamericano. O sea, la zona franca de República Dominicana lidera toda Latinoamérica en renglones como de exportaciones, empresas y empleos. No hay otro país que sus zonas francas tengan un mayor peso específico a nivel latinoamericano que República Dominicana. Y en muchos casos casi a nivel mundial. Nosotros venimos recientemente a la Conferencia Mundial de Zona Franca, que se celebró en Barcelona, y ahí cada vez que uno va, uno ve cuál es el liderazgo mundial
que tiene la zona franca, lo cual es reconocido. De hecho, formamos parte de la directiva de la Organización Mundial de Zona Franca, como de la Asociación Latinoamericana de Zona Franca, donde ocupamos la vicepresidencia, y eso se debe al liderazgo que ha estado llevando República Dominicana en la parte de zona franca. Qué bueno, José Manuel. Cuéntanos un poco de un nuevo fenómeno que hemos visto de la zona franca dominicana, que son las zonas francas de servicios, sobre todo la zona franca de call center. ¿Qué tal ha sido la experiencia para los dominicanos captando esa inversión extranjera, desarrollando los recursos humanos que requiere ese sector? Es bueno que tú hayas traído ese tema, Fatima, porque realmente de las 673 empresas de zona franca, el sector con mayor peso específico a nivel del número de empresas es el de servicios, sobre todo por el dinamismo que ha tenido la parte de los call centers y BPOs, pero también las empresas logísticas, sí, que es otro importantísimo y es de los sectores que más está creciendo. Ahora mismo hay más de 100 empresas de servicios, 70 y pico son de call centers y las otras son de comercializaciones y de la parte logística. Es el sector que quizás tiene mayor potencial de crecimiento de República Dominicana, no solamente en zona franca. Ahora mismo ellos te pueden duplicar, ellos te pueden generar 70,000 empleos más. Hay el muro que nos impide quizás emplear 50,000 muchachos más en los call centers y en la parte del inglés. Y siempre que tenemos la oportunidad decimos que nosotros debemos considerar el idioma inglés como una obsesión nacional. O sea, no solamente para call center, sino para cualquier joven. Y tú sabes muy bien que tú has estado estudiando aquí en el extranjero. El inglés te abre muchísimas puertas. Entonces, desde el nivel primario, yo creo que debemos de trabajar e inculcar. Ahora que hay una tanda extendida, vamos a utilizar ahora esa tanda extendida para que aprendan inglés, y buen inglés. Ahora hay un inglés por inmersión, ampliarlo, que es bueno, pero vamos a darle un paso más para que ese muchacho, porque el que sale del inglés por inmersión todavía no está listo para sentarse en un call center, pero si se le da una ampliación, entrenamientos específicos dirigidos a desarrollar esas competencias también, y todo el mundo estamos conscientes. Lo que pasa es que creo que tenemos que agruparnos un poquito más hacia ese objetivo, para que para mí debe ser un objetivo país. Porque, o sea, un muchacho de 18 años, simplemente por hablar inglés, puede obtener un primer empleo, claro, ganando 27,000, 30,000 pesos, claro, y cubrirse él mismo sus estudios universitarios. Claro que entonces sí. es una gran una oportunidad. Sí, sí. Y en la parte de logística, a partir del decreto 26215, el que establece los centros logísticos, ahora mismo hay una ley de aduanas que esperemos que eso ya lo consolide, aunque la DGA emitió una normativa también que ya le da un poquito más de certidumbre a los centros logísticos. Pues la logística tiene un potencial impresionante, y sobre todo movido por eso los dos principales puertos del país, tanto Jaina como Caucedo. Y mira qué importante cómo ya Zona Franca, no solamente las empresas de Zona Franca, no solamente ven la República Dominicana como un centro de manufactura, sino que también ya con el boom que están teniendo los centros logísticos y las inversiones que están haciendo los puertos, los principales puertos del país, ya ven República Dominicana también como un centro de distribución. Entonces ya tú produces tus productos aquí, pero también tú puedes ya de aquí distribuirlo al consumidor final. Anteriormente tú tenías que exportar todos tus productos quizá a la casa matriz, y desde allí entonces de ahí entonces distribuir a los diferentes destinos. Ya cuando tienen una infraestructura logística como lo que hay en República Dominicana, puertos, aeropuertos, carreteras, ya tú puedes ver también República Dominicana como un centro de distribución regional y tener los productos que tú fabricas aquí, pero también traerlos de otros países, entonces ya distribuir al consumidor final. Sí. Y la parte de lo que habíamos hablado de la sofisticación de la producción en zona franca, te permite eso, porque ya estamos produciendo el producto final. Anteriormente mucha de la producción que se hacía tenía que ir a otro destino, Costa Rica, Estados Unidos, Alemania, por ejemplo el caso de dispositivos médicos para la parte de esterilización. Sí. Tú producías el producto, pero todavía tú tenías que mandar una esterilizadora en Estados Unidos, en Europa, para entonces esterilizar. Entonces ya de ahí entonces mandar al consumidor final. Ya sí. No, ya se está esterilizando en República Dominicana. De hecho, hay empresas de zona franca exclusivamente para ofrecer servicios de esterilización. Magnífico. A empresas de dispositivos médicos que están operando aquí de hace 20, 30 años, pero que no podían esterilizar. Entonces ya, y ahora entonces con los centros logísticos que hay, la plataforma logística, entonces ya tú produces el producto final, le das más valor a ese producto de zona franca,
y entonces ya puedes exportar al consumidor final. Esa es una parte muy importante, que no se está viendo bien, pero es el siguiente paso. Es ya de la zona franca de cuarta generación. Ya producir, y de nuevo ahí siempre el gran reto va a ser la parte del capital humano, porque para tú seguir escalando en los niveles de calidad, de valor agregado, pues tú necesitas un personal que sustente esos procesos. Y ese es el gran reto de zona franca mismo, la parte de la educación. Cuéntanos un poco sobre eso, José Manuel. ¿Qué tipo de competencias, de habilidades, cuál es el perfil general y los perfiles particulares que las zonas francas en el país demandan de los dominicanos, de la mano de obra a diferentes niveles? Se habla mucho de que es importante que en el país existan ingenieros, en el país existan jóvenes, personas que puedan hablar idiomas, especialistas en nuestros productos estrella en zona franca, como los dispositivos médicos, como los instrumentos eléctricos. Cuéntanos un poco exactamente cuáles serían las expectativas y las necesidades actuales del sector. Mira, aquí hay un problema histórico prácticamente en nuestro país, que es la concentración en la parte de humanidades. Sí. Todos nosotros, y tú eres... Yo soy uno de ellos. Yo soy economista, tú eres abogado. Sí. Por alguna razón, tradicionalmente siempre buscando humanidades, o si no, estudie medicina usted, y un poco de diversificar. Entonces, eso es un problema que debemos de tratar de desarrollar. Voy a sacar mi chivo aquí. Claro. Estas son cifras de la MESIT. Lamentablemente nada más están hasta el 2017, pero fíjate la cantidad de graduados en República Dominicana en el 2017, graduados de ingeniería 60.000. Vamos a redondear, 59.562, 60.000. De esos ingenieros solamente fueron 4.100, un 6.9%. Y fíjate cómo el porcentaje ha ido disminuyendo del 9 en el 2013 al 6.9 en el 2017. Sí. Pero de esos 4.000, de esos hay muchos ingenieros civiles, o sea, que ¿cuántos de esos serán ingenieros industriales? Y cada vez que yo veo una graduación, yo recientemente vi unos datos, creo que fue de la UAS Santiago, no sé, se graduaron 300 o 400 profesionales, y de ellos ingenieros industriales eran solamente 8. Así no vamos a poder. O sea, esa cuarta revolución industrial no la vamos a poder nosotros fomentar. ¿Qué conoces tú, por ejemplo, de casos concretos, si puedes compartir con nosotros, en el que una empresa de zona franca demandaba, tuvo que importar un especialista que en el país no había, o alguna empresa que no se haya instalado en el país porque no encuentra en el mercado laboral cierto tipo de competencias? Para entender mejor ese asunto, ¿qué crees? Sí lo hay. O sea, nosotros a veces a nivel internacional nos hemos ido a reunir con empresas que son intensivas en tecnología, y la primera pregunta que nos hacen es ¿cuántos doctores en ingeniería ustedes gradúan al año? Y la respuesta es 0. ¿Cuántos doctores en ingeniería nosotros graduamos? Entonces, y lo que nos dicen, bueno, cuando ustedes gradúen 3.000 o 4.000 doctores de ingeniería al año, volvemos a hablar, porque nosotros, todo el know-how que se requiere implica eso, y esos son de los indicadores que empresas que son intensivas en capital y en tecnología andan buscando, cuáles son la cantidad de ingenieros industriales que ustedes están graduando. Y matemática ni se diga. Entonces esa parte de matemática y ciencia, y lamentablemente estamos ocupando los últimos lugares en las pruebas internacionales, las pruebas PISA. Eso es algo para nosotros, eso es algo urgente. Como yo decía esta mañana, tú me preguntas hace 30 años cuáles eran los principales retos de la zona franca. Yo te digo la energía, la adecuación del código laboral, y te digo esa lítica, pero ahora yo te digo la educación. Si queremos atraer nuevos sectores y aumentar el valor exportado de las empresas existentes, tenemos que crear el capital humano necesario, y ahí tenemos un gran reto. Nosotros en Adozona, desde hace 4 o 5 años, hemos conformado lo que son los clusters dentro de Adozona, que lo hemos conformado con colaboración del Consejo de Zona Franca, y el mismo Consejo de Competitividad también nos ha asistido en algunos de esos clusters. Y eso básicamente es para poder responder a los sectores que ahora mismo son más dinámicos. Entonces tenemos un clúster de medical device, de dispositivos médicos, un clúster de electrónica, un clúster de call center, un clúster de logística. Y ahí básicamente aquí se sientan los gerentes
de esas empresas Sí. a identificar qué es lo que ellos necesitan. Y ahí hay dos ejes transversales: encadenamiento productivos y educación. Sí. Esos son los ejes transversales de todos los clústeres en los cuales se invierte más tiempo. Sí. Hay otros clústeres que te requieren call center, la parte del inglés, dispositivos médicos, quizás asuntos de regulaciones, certificaciones, Sí. pero encadenamiento productivos y educación es el gran reto. Sí. Y en educación, nosotros lo que, y confieso, pues ya yo tengo un tiempecito en esta parte de representaciones empresariales, siempre hemos estado con el discurso de que se necesita que las universidades respondan de manera efectiva a las necesidades de los sectores productivos, bla, bla. Y en un momento aquí dijimos, bueno, eso es verdad, y tenemos décadas pregonando eso, pero ¿qué estamos haciendo nosotros como sectores productivos para poder resarcir esa falta? Y ahí es que nos hemos llevado la gran impresión de que en la universidad también había esa hambre. O sea, la universidad también tenía el hambre de acercarse a los sectores productivos. Y hemos venido conformando una gran alianza con todas las universidades más importantes. No te voy a mencionar ninguna específica, pero con todas estamos trabajando. Ya tenemos certificaciones de dispositivos médicos en INTEC, en Pucamaima, en APEC, en UNIVE se está trabajando, se acaba de emitir la del ITLA, Pucamaima no se la mencioné, pero ya en todas hay certificaciones de dispositivos médicos, o sea que los ingenieros de esas universidades pueden graduarse ya también con su certificación de dispositivos médicos. Y esos muchachos, te lo digo porque hace 3 semanas tuvimos la segunda graduación, por ejemplo, de INTEC, certificación de dispositivos médicos. Se lanzó hace 4 años con 2 estudiantes y fracasó. Hace 2 años se inició ya y se graduaron como 23 ingenieros con certificación, ingeniero industrial con certificación de dispositivos médicos. Hace 3 semanas hubo una segunda graduación ya con 35. O sea que está creciendo. Todos esos muchachos, antes de culminar con sus estudios, están contratados por empresas multinacionales, entrando con excelente posición. O sea, ahí hay cualquier joven que esté interesado, y aprovecho de exhortarle a la gente que se entusiasme con las ingenierías, y en este caso específicamente con la parte de ingeniería industrial. Y si usted está cursando ingeniería industrial en cualquiera de las universidades, trate de obtener su certificación de dispositivos médicos. Cuando usted se gradúa, eso le va a abrir muchísimas puertas. Pero además con las universidades trabajando con la parte de Infotec, que ha sido un gran aliado de Zona Franca. Nosotros tenemos un acuerdo específicamente Infotec Zona Franca, y a través de Infotec continuamente estamos mejorando la oferta académica, abriendo nuevos cursos. Hay, por ejemplo, hay un inglés para call centers, hay una parte de técnico en la parte de dispositivos médicos, en la parte de operadores de la parte de electrónica. O sea que hemos estado recibiendo mucho respaldo. Hoy estuvimos reunidos con la gente del Instituto del Community College de San Luis, que también van a readecuar sus pensos para poder responder a las necesidades de la parte de Zona Franca, el ITRA. O sea que el Politécnico de Loyola están haciendo un trabajo fabuloso, esa gente. O sea que vemos una ebullición muy interesante, la gente identificada. Falta mucho, hay mucho espacio, y yo creo que y hay que comenzar desde los colegios. O sea, los colegios deben de tratar de ver cómo entusiasman a sus estudiantes de tercero y cuarto de bachillerato a buscar en carreras no tradicionales, claro. que miren a la matemática, la ciencia. Claro, eso es posible, agregando, José Manuel, a los currículum de nuestros bachilleratos y de nuestras primarias, cierto tipo de actividades que desarrollen esas inquietudes y despierten ese tipo de perspectivas en los estudiantes con creatividad, claro, con actividades extracurriculares, con algunas materias especiales durante el desarrollo de su carrera en los colegios, porque es ahí donde se puede despertar ese interés por estudiar algo no tradicional. El bachillerato es fundamental, la parte del laboratorio, la parte de matemáticas. Hay que hacer algún tipo de iniciativa en los colegios, tanto públicos como privados, para, como tú dices, despertar ese interés. Nosotros, mira lo que hacemos, por ejemplo, nosotros invitamos a los estudiantes de tercer y cuarto de bachillerato a la Zona Franca, porque también tú tienes que exponer al joven a procesos no tradicionales. Buenísimo. Y eso granito a granito, ¿verdad? Se va haciendo algo, y eso le despierta a la gente y dice, mira, esta persona es un ingeniero industrial, mira, él ahora mismo un gerente de una empresa multinacional. Y el que trabaja en una empresa de Zona Franca puede trabajar en cualquier parte del mundo.
Viendo O sea, procesos. sí, porque son procesos más o menos iguales, porque una empresa multinacional, qué sé yo, Eaton o Johnson en República Dominicana, tiene que responder a los mismos estándares de las que están en Europa, en los que están en Estados Unidos. O sea, el gerente de una empresa multinacional en zona franca aquí puede trabajar en cualquier parte del mundo, Sí. porque está bajo los mismos estándares, bajo las mismas exigencias. Sí, qué bueno eso. Y cambiando un poquito de tema, aparte de la educación, que es el reto principal, retos clásicos que ha tenido el sector de la zona franca es el tema impositivo y el tema de salario y de temas relacionados con los asuntos laborales. Cuéntanos un poco la coyuntura, el estatus actual. ¿Qué mirada tienen ustedes en Adozona sobre el régimen fiscal especial que tienen hoy? También me gustaría que lo explicaras un poco con tus palabras y con tu conocimiento a los estudiantes y con el tratamiento especial, el salario mínimo especial y otras condiciones que ustedes tienen. Sobre todo porque son temas, José Manuel, que la gente habla mucho y no necesariamente informa o no necesariamente habla lo correcto, porque hay muchos mitos y muchas historias sobre los temas fiscales y laborales con la zona franca. Sí, lo primero es estar consciente de que los incentivos se deben ver como alguna forma de compensación. O sea, República Dominicana no es ningún paraíso a nivel de lugar para tú hacer procesos de manufacturas globales, ¿verdad? Nosotros tenemos una energía con un costo importante, nosotros tenemos deficiencia en capital humano, ¿verdad? En la parte de educación, alguna deficiencia en otros servicios. Entonces, los incentivos vienen a tú como compensar esas deficiencias que tú tienes como país para que esas empresas multinacionales vengan a la República Dominicana. Entonces, ¿qué le da el Estado? El Estado no le da un centavo a nadie, a la zona franca a nadie le da un centavo. Básicamente el Estado lo que da incentivos, te dice, opera en República Dominicana, genera empleo, ten tu impacto en las comunidades y te vamos a dar la exención, por ejemplo, del impuesto sobre la renta. Sí. Y la exención de los aranceles para los insumos que tú traigas para tú manufacturarlo y exportarlo. Sí. También hay otros que tienen que ver con la parte del ITEVIS, siempre y cuando tú adquieras bienes y servicios que están ligados intrínsecamente al proceso productivo, se te da la exención Sí. del ITEVIS. Si tú compras un vehículo, eso no va a estar exento de ITEVIS, tú tienes que pagar ni de aranceles tampoco. Si tú compras un pasaje al exterior, tú tienes que pagar tu ITEVIS, pero si tú adquieres algunos insumos del mercado local, por ejemplo, eso está exento del ITEVIS. Zonas francas pagan los impuestos normales, lo que tiene que ver con las retenciones por los ingresos de los empleados, ¿verdad? Siempre y cuando pase del nivel establecido. Te hacen las retenciones del impuesto de la renta normal, que eso te tienen que pagar. Las compras por ITEVIS que no apliquen, tú tienes que pagar al Estado. Los accionistas de la zona franca pagan el 10% de los dividendos, o sea que no es que hay un 100% realmente de exención, porque ya han habido algunos ajustes y se está pagando la virginidad, como se llaman, fiscal de la zona franca ya es un mito, no existe. Sí, la parte del impuesto sobre la renta de las empresas sí es un incentivo muy importante que nosotros debemos de defender. Y ahí la parte de la seguridad jurídica es fundamental, porque el 75% de las inversiones son extranjeras. Eso siempre es bueno tomarla en cuenta, porque a veces ven nuestros rostros, somos dominicanos, pero el 75% de la inversión es extranjera y ellos pueden, y si tú traes una incertidumbre al clima de negocio, eso es lo peor para la inversión extranjera. Entonces, cambiando las reglas fiscales a cada rato. Eso es peor que cualquier cosa. Cuando tú traes incertidumbre, primero las expansiones que estén pendientes no se van a hacer. Las inversiones que estén satelitando en la región para saber dónde me instalo, le va a levantar una banderita roja de riesgo en República Dominicana, no se van a instalar aquí. Y eventualmente empresas instaladas pudieran considerar moverse para otro lado. Todo eso trae la incertidumbre. Entonces es importante, sobre todo que eventualmente a veces se habla de pacto fiscal o de reformas fiscales. Yo creo que es bueno no mencionar la zona franca, mantener ese esquema actual y que el país se siga beneficiando de esas externalidades, porque hay externalidades directas que son esos 171.000 empleos. Sí. Pero las empresas compran al mercado local 60.000 millones de pesos. Esos 60.000 millones de pesos que se compran en el mercado local origina un proceso expansivo de beneficio en las comunidades, porque tú le compras a empresas que sí tributan. ¿Qué tipo de compras locales se hacen? Porque mucha gente dice que son servicios básicos que la zona franca compran.
Pero tú nos pudieras educar un poquito sobre eso para ver la dinámica de cuando una empresa de zona franca se vincula con una local. ¿Qué experiencia en las compras nacionales tienen? Cada vez más se está comprando más insumos al mercado local, lo cual es una noticia buena. Sí. Cada vez más yo creo que el industrial dominicano, a diferencia de quizás de algunos años, está viendo zona franca como una gran oportunidad. Muchos industriales, y hay que resaltar eso, están haciendo ajustes en sus esquemas de producción para suplir a zona franca. Ya hay empresas que tienen inclusive han construido sus propios cuartos limpios. Eso es una novedad de este año, del año pasado, lo cual yo creo que es una prueba muy importante de esa gran oportunidad que ellos están viendo. Y entonces están aumentando esas compras locales de bienes, que es una parte muy importante. Pero también, como tú dices, la parte de servicios, todo lo que es la parte de transporte, comunicaciones, energía, telecomunicaciones, toda esa parte también pues, trae esa externalidad importante. El empleado, las empresas compran en las ferreterías locales y eso a su vez genera también empleo y genera impuestos por ese lado, y por eso que se calcula de que por cada peso de incentivo, y un cálculo reciente a través de analítica, que tú mencionaste del Sí. estudio 360 de Jacqueline Sí. Mora, hubo un estudio reciente que cuando tú calculas la parte indirecta, los beneficios indirectos, porque de esos 100.000 empleados te generan quizás otros 150.000 empleados, ¿verdad? De manera indirecta, y se calcula el multiplicado de 10 por 1. Por cada peso de incentivo que se calcula a través del llamado gasto tributario, Sí. se está generando 10 pesos de impacto económico en la economía. Sí. Por eso es que decimos que el mejor negocio que tiene República Dominicana es zona franca, porque donde tú inviertes 1 y tú recibes 10, yo creo que es un negocio, ¿verdad?, sumamente rentable para el país, y eso es lo que debemos de cuidar. Cada vez que se habla de fiscalidad hay que tener mucho cuidado, hay que mantener esas reglas de juegos claras, un escenario para inversionistas de largo plazo, para que esas inversiones que sigan llegando sean inversiones cada vez más sólidas, más intensivas en capital, que es lo que te garantiza esa permanencia de la empresa. Sí. Y lógicamente que esos beneficios de zona franca continúen y crezcan. Yo no me conformo con un crecimiento de un 4 o 5%, es un crecimiento sumamente moderado. Yo creo que zona franca puede crecer doble dígito sin mucho esfuerzo, pero lo principal es tener esa certidumbre jurídica. Y esa certidumbre jurídica y el paquete, diríamos, de incentivos fiscales nuestros, comparándolo con otros países, ¿qué tan atractivo es y qué tan seguro es? Nosotros con Centroamérica prácticamente son esquemas prácticamente idénticos, son la parte de los mismos incentivos. Por eso que tenemos que tener cuidado, porque tenemos competidores importantes como es Costa Rica. ¿Se irían entonces? Sí, nosotros tenemos aquí empresas que también están en Costa Rica. Y hay veces hay empresas que cierran parte de sus operaciones aquí y las abren en Costa Rica y viceversa. O sea que tenemos ahí, por ejemplo, en la parte de dispositivos médicos tenemos una competencia muy fuerte en la parte de Costa Rica. Ya con los otros países como Guatemala, Honduras y Nicaragua, es más ya en la parte de textiles, en la parte de call centers, también hay mucha competencia ahí. Pero es que la competencia es mundial. La zona franca existe en 140 países del mundo. Sí. Ahora mismo hay estadísticas nuevas de la OECD, de un estudio de este año, que te lo voy a compartir contigo, porque ellos ya han contabilizado en 4.600 parques de zona franca. Aquí hay 73, pero parques de zona franca a nivel mundial en esos 140 países hay 4.600 parques industriales de zona franca. Y cada vez más zona franca está creciendo a nivel mundial. El 33% del comercio mundial se hace dentro de zona franca. Todo ese milagro chino, que no fue ningún milagro, sino porque se decidieron a trabajar, fue utilizar la plataforma de lo que ya se llaman las zonas económicas especiales en China, y pudieron atraer 500.000 de nuevas inversiones y generar 35 millones de nuevos empleos, y fue en zona franca. El concepto zona franca aquí se llama zona franca, pero son regímenes especiales, tienen diferentes nombres. Sí. En Estados Unidos, por ejemplo, hay 500 empresas de zona franca. Allá se llaman Export Processing Zones. Toda la industria automotriz, aeroespacial se hacen en esos Export Processing Zones. Allá la extensión básicamente la parte arancelaria, sí, ¿verdad? Que tú importas todos tus productos, hay una suspensión de aranceles, sí, y entonces tú produces eso y luego lo exportas. Cabo Cañaveral es una empresa de zona franca, ¿verdad?
ahí es difícil cobrar los impuestos porque todo va para el espacio, ¿verdad? Sí, pero Pero es para que tú veas realmente lo importante. Todos los puertos del mundo importantes son zonas francas. En otros países de nuevo tienen diferentes nombres. Aquí se llaman zona franca. Prácticamente en Latinoamérica es el concepto que también es el que se utiliza, pero el nombre genérico viene siendo regímenes especiales. sí, así es, así lo vemos cuando viajamos y cuando leemos y vemos ese tipo de cosas en la prensa de esa dinámica de las zonas francas en el mundo. Algo que distingue a la zona franca dominicana históricamente es el tema de laboral, el tema de los salarios especiales, un salario mínimo especial, una inmensa capacidad de generación de empleo. Estamos hablando de 171.000 dominicanos que tienen trabajo en la zona franca. ¿Cuál es la perspectiva de ustedes como Adozona, como sector? ¿Cómo ustedes ven la agenda actual eterna de las reformas laborales y de la reforma del salario mínimo? Y viendo este gran reto de la educación, de la capacitación que ustedes buscan en los recursos humanos, ¿cómo ustedes combinan todas estas aristas que tienen que ver con el trabajador? Sí, el tema laboral es sumamente importante. Nosotros realmente tenemos que resaltar que a nivel de clima de paz laboral, nosotros somos estamos muy bien posicionados, sobre todo cuando tú lo comparas con Centroamérica. Aquí no se pierden días de trabajo prácticamente por huelgas o paralizaciones. Aquí un ambiente laboral muy positivo. A nivel de los salarios han venido incrementándose de manera importante durante los últimos años. Es bueno resaltar que lo que llaman salario mínimo, eso solamente solo aplica a nivel de obrero y un salario de referencia. Ninguna empresa aquí se paga el salario mínimo porque es que tú tienes una movilidad laboral. Sí. En zona franca se paga igual o mejor que fuera de zona franca, porque si no se van. O sea, sí, a nivel de gerente y de técnicos en zona franca, mi percepción es que se paga mejor que fuera de zona franca. A nivel de obrero, tú tienes que tomar en cuenta que aparte del salario base que se le paga al trabajador, se le pagan salarios por productividad y también la parte del transporte y la alimentación, que se ha calculado que eso representa un 45% sobre, en adición al salario monetario que se le da al empleado. O sea, el que tú cubrirle al empleado, garantizarle los gastos de transporte y de alimento, es un porcentaje muy grande del trabajador, sobre todo del trabajo obrero. Cada vez más, anteriormente el porcentaje de trabajadores obreros en zona franca era un 90%, un 90-10, 90 obreros, técnicos 10. Ese porcentaje está en un 70-30. 70 obreros, 30 son técnicos y profesionales. Lo cual es muy bueno porque te dice que claro, hay un nivel de cambio. Es un reto también porque el obrero necesita fuentes de empleo. Sí. Entonces, ya la empresa de zona franca cada vez más te está exigiendo que tú tengas por lo menos un nivel técnico. Anteriormente era que tú tuvieras un octavo grado y tú tuvieras tu cédula. Ya ahora cada vez las exigencias son un poquito mayores, pero eso es un buen indicador. Ese 70-30 es un muy buen indicador de decirte que cada vez la composición de la demanda laboral en zona franca se va siendo más exigente en favor de un trabajador cada vez más capacitado. Pero el trabajador en zona franca tiene grandes oportunidades. O sea, si usted es un trabajador que ha probado, que tiene interés en capacitarse, en desarrollarse, usted en zona franca va a tener un gran escenario. Porque debido a ese problema de educación que ya hemos hablado, las empresas invierten mucho en la parte de capacitación. Las empresas tienen todas sus escuelistas o trabajan muy de cerca con Infotep o con diplomados y eso. Porque lógicamente la empresa valora mucho la parte de la capacitación de sus empleados. Entonces se ven a veces en la necesidad de parte de su propio presupuesto invertirlo, porque cada vez ellos tienen que irse ajustando y adaptando a nuevas tecnologías, nuevos requerimientos, y eso conlleva una iniciativa de capacitación constante en la empresa de zona franca. Qué bien, José Manuel. Ya terminando, la penúltima pregunta que te quiero hacer es algo que yo sé que tú personalmente conoces mucho porque es algo que está muy cerca de tu trabajo, de tu área de acción. Tú sabes que las zonas francas se distinguen por ser instrumentos que promueven y que son usados para exportar. Y que ahora es muy importante el acceso a los mercados, un acceso seguro, garantizado, fácil, un acceso preferencial de cara a los competidores. ¿Cómo ven ustedes hoy, en el 2019, la agenda comercial de la República Dominicana? ¿Cómo la ve el sector de zona franca?
¿qué tal ha sido? Te quisiera preguntar muchas cosas en una sola pregunta. Por ejemplo, ¿qué tan beneficiosos han sido los acuerdos que en la década pasada se negociaron? ¿Qué tipo de acuerdos a usted le interesaría hoy? ¿A qué tipo de países a usted le gustaría llegar con un acceso preferencial? ¿Y cómo ven el entorno comercial con la llegada del presidente Trump? Vemos todos los días en la prensa esta guerra comercial, geopolítica, geotecnológica que vive China y Estados Unidos, la posición de la Unión Europea a un lado, los países emergentes en el Pacífico al otro lado. ¿Cómo ustedes ven todo este entorno comercial en el mundo? ¿Y cuál es la opinión de la zona franca dominicana sobre eso? Bueno, pero una macro pregunta. Eso es como una tesis estudiantil, lo que yo te he preguntado. Bueno, mira, la parte de la guerra comercial hasta ahora hay que reconocer que nos ha beneficiado. Aunque las guerras nunca son buenas, ni comerciales ni no comerciales, porque todo lo que trae incertidumbre en los mercados, eso no es positivo. Sí. Pero lógicamente la primera decisión comercial de Trump para nosotros fue muy favorable, que fue el excluir a Estados Unidos de la firma del TPP. Sí. Ese TPP le hubiera conferido un acceso preferencial a Estados Unidos a países, por ejemplo, como Vietnam, sí, que ya es el segundo mayor exportador del textil, el segundo mayor exportador del calzado, y se está convirtiendo en una potencia a nivel exportador. Entonces eso fue algo que nos convino bastante. Y la parte ya de China, pues también está trayendo mucha inquietud en el clima de inversión chino allá, y hay inversiones que ya están considerando establecerse en lo que le llaman el nearshore, ¿verdad? Que son países cerca del mercado norteamericano, y ahí República Dominicana tiene la gran oportunidad. Y de hecho ya aquí han llegado inversiones que anteriormente estaban en China, o empresas que están en China y quieren por lo menos tener una pata aquí para un poco diversificar ese riesgo. Sí. Entonces, en ese caso, eso nos ha beneficiado. La agenda comercial nosotros la vemos estancada. Eso no ayuda a nosotros. O sea, nosotros vivimos hablando de que queremos fomentar las exportaciones, que exportar es importante. Sin embargo, cuando tú ves la agenda comercial, es una agenda que tiene 10 años o más, que aquí no se firma un acuerdo de libre comercio. Aquí recientemente se estaba tratando de ampliar una lista de productos del acuerdo de alcance parcial con Panamá y fracasó. O sea, eso lo vemos con preocupación, porque si realmente queremos exportar, nosotros tenemos que tener acceso al mercado. Que fuera de República Dominicana, si nosotros no hubiéramos negociado el de RCAFTA o el acuerdo con la Unión Europea. Cuando se negoció el acuerdo con la Unión Europea, nosotros resaltamos que éramos quizá uno de los 7 países del mundo que teníamos acuerdos simultáneos con esos países. Sí. Ya ese beneficio hace mucho que se fue. Ya todos los países centroamericanos y muchos países del mundo ya tienen acuerdos con esos grandes bloques comerciales, pero ya también con China. Ya tú estás hablando de un Chile que tiene acuerdos con Estados Unidos y con la Unión Europea y con China. En Costa Rica ya tiene un acuerdo libre con China. Los 3 también. Entonces, ¿qué va a hacer República Dominicana? O sea, bueno, vimos muy bien que se normalizaron las relaciones diplomáticas con China, pero no podemos, tenemos que activar nuestra agenda comercial. Lógicamente, reconocemos que hay que velar por la accesibilidad de los sectores productivos, porque no se quiere construir destruyendo a nadie, pero tenemos que encontrar ese ¿Qué tipo de países, por ejemplo? ¿Tienen identificado algún mercado en específico? Yo te diría Canadá. Canadá yo creo que es un país, primero es el principal inversionista de la República Dominicana, ¿verdad? Claro. Por la parte del oro, pero es un mercado que pudiera ser complementario a nosotros, que no a nivel industrial no va a competir con nosotros, y creemos que es un mercado que para nosotros puede ser importante, que puede abrir inclusive inversiones importantes de Canadá más para que esté en la República Dominicana. Creo que a nivel latinoamericano Chile pudiera ser otro paso importante que no debe de tener mayores aprensiones de parte de otros sectores. Lógicamente grandes mercados como México es sumamente atractivo, pero sí reconocemos que ahí sí puede haber mucha accesibilidad de los sectores productivos. Pero lógicamente mientras más mercados podamos llegar, se ha hablado de Corea del Sur, pero creo que debemos de ir dando pasos, debemos por lo menos decirle al mundo que República Dominicana está dispuesto a considerar
nuevos mercados, y eso abre muchísimas oportunidades para todos los sectores. Y no es solamente tú exportar libre de arancel, sino también atraer inversiones para que puedan aprovechar esos países o darle la certidumbre jurídica a esos nuevos socios comerciales para que se instalen en República Dominicana. Entonces creo que la parte de la agenda comercial es otro de los aspectos que nosotros debemos de trabajar. ¿Y cómo les ha ido en los acuerdos existentes, como en el EPA, que veo que algunas exportaciones a partir del EPA, algunos productos nuevos como los textiles, la zona franca han tenido un buen desempeño, y el DERECAFTA, que es famoso en la historia de la negociación y firma del DERECAFTA, de que su sector jugó un rol fundamental en que República Dominicana fuera parte de ese acuerdo? Ahora viéndolo 14 años atrás, 14 años después, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, el DERECAFTA para nosotros ha sido una historia de éxito. Yo creo que todo lo que es la parte de la producción y exportaciones tiene un antes y después, y la parte sobre todo de las inversiones en República Dominicana, porque el Tratado de Libre Comercio no se debe ver simplemente como un acceso libre de arancel se debe ser como todo un paquete que te da una certidumbre jurídica, te da un estatus como país. El DERECAFTA ha sido no tuvo de una manera prácticamente obligada a nosotros renovarnos como país y aprobar diferentes legislaciones que ya nos presentan a nosotros como un país maduro, como un país con reglas de juegos más claras. Nunca se podrá valorar o quizá ponerle un número a la cantidad de inversiones que han llegado por el DERECAFTA o los beneficios que eso ha tenido en República Dominicana, que sería bueno ponerle el número. Pero a veces cuando yo oigo algunas voces cuestionando, la verdad que eso no tiene mucho sustento. Y igual que el acuerdo con la Unión Europea, que es un acuerdo que estoy de acuerdo que sí que hay que sacarle mayor provecho. Pasa que el mercado norteamericano es muy diferente al mercado europeo. Cada país, aunque se ve todo como un mercado europeo, pero cada país en Europa es diferente. Sí. Tiene sus estándares, tiene sus preferencias. Su mística, sí, la entonces, cultura. Ya hay más exigencias para un exportador dominicano para tú poder llegar a esos mercados. Pero hasta ahora, por ejemplo, la parte de los cigarros, una gran porcentaje de los cigarros se va para Europa. Tú mencionaste la parte de textil, hay muchos productos agroindustriales que se están realizando en zona franca, que su mercado básicamente son... Y eso es nuevo, eso significa que hay una oportunidad ahí. Claro. Y el propio sector de servicios, de logística, de call center, BPO, tendría una oportunidad conquistando el mercado europeo, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Sí, eso es interesante. Si vemos, José Manuel, el DERECAFTA y el sector de zona franca, solo debemos ver lo que hablábamos ahorita, 1.600 millones de aparatos médicos que en gran medida van a los Estados Unidos, los textiles y demás. No sé, si no tuviésemos un acuerdo de libre comercio, si ese desempeño fuese similar. No fuera así. O sea, si yo fuera un inversionista internacional, yo me establezco en un país que tenga un acuerdo de libre comercio, que me dé esa certidumbre jurídica, porque acuérdate que anteriormente nosotros hemos portado a través del CDI, sí, que había que renovar anualmente. Sí. Ahora es un acceso garantizado. Sí, ilimitado. Entonces eso provocó en zona franca un antes y después, porque ya las inversiones que vienen aquí son más intensivas en capital, o sea, vienen un escenario de más largo plazo. Anteriormente te rentaban una nave y traían unos equipos y producían, pero prácticamente estaban listas de que si hubiera algún cambio de regla de juego, si no se renovaba el CBI, podían prácticamente, como quien dice, recoger e irse a otro país que está más certidumbre. Pero sin embargo, en este año estamos celebrando 50 años, estamos celebrando empresas que tienen ya 50 años. Vemos como que las empresas que están operando en zona franca tienen raíces ya aquí, con unos niveles de movilidad ya muy bajos, porque ya tienen grandes inversiones. Empresas que anteriormente se hablaba que ya tienen sus departamentos de diseño, pero también tienen sus plantas de esterilización, que son muy costosas, y que cuando tú ves que eso está ocurriendo es porque son empresas que tienen planes de muy largo plazo en este país, y eso solamente lo hace tú tener un tratado de libre comercio en el caso, como es el caso de DERECAFTA con Estados Unidos. Como el que tenemos. Si ustedes, por ejemplo, han ponderado amenazas o algunas inquietudes de si el presidente Trump pudiese revisar el DERECAFTA, pudiese poner su mirada en las zonas DERECAFTA como la puso en la zona del NAFTA recientemente, o por ejemplo algunos llamados de nuestros sectores agrícolas que piden una revisión al gobierno dominicano. ¿Cómo ustedes ven eso cuando tú nos has mencionado con tanto ahínco y resaltado la importancia de esa seguridad jurídica
¿Qué te parece eso? Mira, hasta ahora nosotros no hemos visto ninguna señal que nos pueda traer incertidumbre. Hemos hablado con autoridades norteamericanas y realmente eso no está en su agenda ni tienen ningún tipo de interés. Básicamente nos dicen así textualmente. Y tienen la razón porque ellos tienen un superávit con esta región, o sea que no tienen esas causas por lo cual llevó a la migración de para revisar, por ejemplo, el NAFTA o al tener ahora este asunto con China. Todo eso, la motivación fundamental de eso fue el déficit comercial que tenía. Que no ocurre con nosotros. Sí, que no ocurre con nosotros, o sea que no tenemos esa inquietud. Muy bien, José Manuel. Por último, nos gustaría escuchar tu parecer, que ya lo has adelantado, sobre todo a la gente que dice que las empresas de zona franca lo que le interesan son los incentivos fiscales y pagar poco salario, y que si otro país le ofrece más un paquete más atractivo se van y que se llevan todas las riquezas a sus países. A mí me gustaría que tú les explicaras a mi estudiante y a todas las personas que en YouTube libremente van a ver este video, que no necesariamente son estudiantes, que tú nos contaras con tu palabra, tu parecer sobre el impacto económico, social, el impacto en la educación, el impacto en la gente que tiene el sector de zona franca, según tu opinión muy personal. Que existan zonas francas en el país, ¿cómo eso nos impacta a nosotros, a los dominicanos? Algunos ejemplos que pudieran reflejar un poco y educarnos un poco sobre, más allá de los impuestos y más allá de las exportaciones, qué hacen la zona franca para mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Mira, hablar de zona franca a veces yo cierro los ojos. ¿Y qué fuera República Dominicana sin zona franca? La verdad es que lo veo gris, porque zona franca realmente ha venido a ponerle la medalla a República Dominicana o a convencernos nosotros como dominicanos que nosotros podemos ser exitosos en los mercados internacionales, que los dominicanos sí podemos manufacturar productos y producir servicios que sean competitivos a nivel mundial. Como dijimos, la zona franca compite en el mundo y República Dominicana ha aprobado que nosotros podemos ser exitosos en los mercados internacionales. Y lo estamos logrando y tenemos 673 ejemplos de éxito, que son las 673 empresas de zona franca. Y tenemos 171.000 empleados o colaboradores, donde el 99.9% de ellos son dominicanos. Entonces nosotros sí lo podemos hacer. Siempre y cuando cumplamos con esos estándares y esas reglas, lo asumamos como un compromiso, podemos ser exitosos. Y de nuevo, nosotros lo hemos probado que sí podemos. Ese incremento que ha habido en las exportaciones, ese incremento que está teniendo la parte de los sectores servicios, esa diversificación que ha habido en zona franca y la llegada de procesos cada vez más sofisticados. Entonces, también te da esa mirada optimista de que zona franca ha sabido también adecuarse y adaptarse al mundo y a las nuevas exigencias del comercio mundial, que es una parte importante. Zona franca no se ha quedado en los 70 o en los 80, de nuevo cumplimos 50 años, pero eso ha significado mucho esfuerzo para adaptarnos a esas exigencias y mantener ese liderazgo. Y zona franca no se debe ver solamente por los empleos que genera, sino a nivel directo, sino por todas las externalidades positivas que está provocando. De nuevo, estamos presentes en 26 de las 32, en las 32 provincias. Es un impacto a nivel nacional. Hay muchas comunidades donde la única actividad formal importante es una zona franca. Aquí hay provincias como San Cristóbal, como San Pedro, como Barahona, como Santiago, donde el 25, el 30 o el 40% del empleo privado formal depende directamente de la zona franca. Entonces son economías que se fundamentan básicamente de las actividades de zona franca, tanto por su impacto directo como indirecto. Y nada, vemos el futuro con mucho optimismo en zona franca, porque nos hemos dado cuenta que es un sector muy dinámico, que continuamente se está adaptando y que va a continuar siendo exitoso. Y nosotros como dominicanos nos tenemos que sentir muy orgullosos de nuestra zona franca y poderlo apoyar al sector de los diferentes estamentos en que estemos, porque tenemos esos retos que ya hemos mencionado, la parte del inglés, la parte de la educación, la parte de encadenamiento productivo, y todos los profesionales y jóvenes, independientemente de donde estén laborando, ya sea trabajando dentro de una empresa de zona franca o trabajando en cualquier institución o empresas
o empresa que tenga algún tipo de incidencia en zona franca puede hacer su aporte y juntos poder cada vez fortalecer más el sector y aumentar las contribuciones que realiza Zona Franca en beneficio de la economía y de la estabilidad social de nuestro país. Bueno, José Manuel, muchas gracias por esta excelente clase que tú nos has dado. Te agradecemos mucho tu apertura, te agradecemos mucho todas y cada una de tus explicaciones tan llanas, tan directas. Yo sé que todos mis estudiantes valoran mucho lo que hemos conversado aquí. Sin lugar a dudas, la Zona Franca de la República Dominicana a lo largo de los años han tenido un desempeño excepcional. Han sorprendido gratamente con una diversificación. Ahora tenemos zonas francas de servicio, tenemos zonas francas líderes en el mundo y zonas francas que impactan la vida de la gente, no solamente se quedan en la arista del negocio. Así que yo felicito a la Asociación Dominicana de Zona Franca por el trabajo que hacen, te felicito a ti y te agradecemos tu apertura y te recordamos que la Escuela Nacional de Estadística siempre está abierta para colaborar, para trabajar de la mano con el sector de la Zona Franca y con Adozona. Así que siempre cuenta con todo el equipo de la Escuela Nacional de Estadística, de la Oficina Nacional de Estadística. No, gracias a ustedes y realmente agradecemos esta exposición que nos dan, porque a veces Zona Franca, por su naturaleza, se concentra mucho en la producción, ¿verdad? Sí. Y a veces no tenemos la oportunidad de externalizarnos o de Sí. hacer público lo que se está haciendo. Entonces, te agradezco eso y también te exhorto de darse la oportunidad de que tus estudiantes visiten las empresas de Zona Franca. Sí, ojalá. Visitar un parque de Zona Franca, porque el oírlo de mí y el tú verlo, lógicamente no es lo mismo. Y nos conviene que la gente conozca Zona Franca, vea en vivo, ¿verdad? Cómo se están dando los procesos, pueden hablar con los profesionales, los técnicos que están ahí, conozcan un poco de sus experiencias. No, te tomamos la palabra, por ejemplo, en septiembre pudiésemos ir. Yo te voy a poner un correo para que tú hagas tus buenos oficios como siempre y nos ayudes a que visitemos un parque Zona Franca. Esa es una excelente idea. Muy bien, bueno, muchas gracias, José. Bueno, gracias a todos y continuamos en este mes estudiando, aprendiendo, discutiendo en los foros de discusión sobre los principales temas del desempeño de las estadísticas de Zona Franca y conociendo este sector. Les agradecemos a los alumnos del curso sobre la importancia de la estadística para la industria y el comercio y nos vemos en el aula virtual de la Escuela Nacional de Estadística. Gracias a todos.